Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Lady Lorena Velázquez. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental del grupo 20401539. A continuación, daré la exposición del paso 6, como lo dice la guía de actividades, sobre la consolidación de la propuesta, que es la incidencia de insecticidas en la población de los agentes polinizadores en la región del Arirí en el Meta. Vamos a hablar sobre la importancia de las abejas para la seguridad alimentaria de la región del Arirí. La importancia de la polinización. La polinización es un proceso esencial para la producción de los frutos y semillas en las plantas con flor. Ciertos animales, principalmente insectos, actúan como polinizadores para una amplia variedad de estas plantas. Se estima que hasta el 87% de las especies de las plantas con flor son polinizadas por animales. Entre los insectos polinizadores son las abejas silvestres y las abejas malíferas. Manejadas son los que desempeñan un mayor papel. Esto muestra su importancia crucial tanto para la polinización de nuestras cosechas, algo esencial para la producción y la calidad, como para la polinización de las flores silvestres, manteniendo así los ecosistemas de las plantas silvestres, para ilustrar el papel de desempeño por las abejas en la producción agrícola. Se ha estimado que de las aproximadamente 100 especies cultivadas que aportan el 90% de los alimentos vegetales mundiales, el 71% son polinizadas por las abejas, así que hay una amplia variedad de cultivos que dependen de la polinización efectuada por las abejas, como las manzanas, los críticos, los tomates, los melones, las fresas, los albarroques, los melocotones, las cerezas, los mangos, las zanahorias, las cebollas, las calabazas, los pepinos, los girasoles, varios frutos secos, una serie de cultivos herbáceos como el algodón, la lavanda y entre otros muchos. Por otro lado, para otros productos como los tréboles, la alfalfa, son muy usados como forrajeros para las industrias cárnicas y las lecheras. La polinización de las abejas también resulta esencial. Si bien es cierto que los cultivos de grano como el trigo, el arroz y el maíz, que conforman la base de gran parte de las dietas humanas, son polinizados a través del viento y no dependen de los insectos. Las cosechas de muchas otras especies vegetales se basan o se beneficiarán de la polinización cruzada en la que intervienen las abejas. También daré una breve explicación sobre los factores que están ocasionando el declive de estas abejas. Los factores de presión claves que se sabe o se sospecha que están causando el declive de las abejas son los siguientes. La intensificación de la explotación del campo debido a la aplicación de métodos agrícolas industriales que están provocando la pérdida de los hábitats. El uso de plaguicidas tóxicos para las abejas, el uso de los herbicidas en los lindes de las explotaciones que están destruyendo las flores silvestres de las que se nutren estos insectos, los diversos patógenos que son las enfermedades y los parásitos, y el cambio climático. De hecho, se piensa que la pérdida de los hábitats constituyen uno de los factores principales del declive de las abejas. Las investigaciones también demuestran que dicha pérdida puede provocar reducciones tanto en el número como en la diversidad de las abejas silvestres. Esta práctica corriente en los actuales sistemas agrícolas industrializados, un amplio uso de plaguicidas. Debido a ello, numerosas flores, lugares de nidificación y del entorno de las abejas en general, incluyendo el polvo en suspensión derivado de las prácticas agroindustriales, suelen estar contaminados por numerosos productos químicos, principalmente los plaguicidas. Todos estos insecticidas, herbicidas y fungicidas son aplicados a los cultivos, pero afectan a las abejas a través del polen y el néctar, así como a través del aire, el agua y el suelo. Son plaguicidas que por sí solo o en combinación pueden resultar altamente tóxicos para las abejas, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, en bajas dosis con efectos crónicos que van debilitándolas, pudiéndolas provocar hasta la muerte. Muchas de las consecuencias previstas del cambio climático, como el incremento de las temperaturas, los cambios en los patrones de lluvias y sucesos meteorológicos más erráticos y extremos, van a tener un importante impacto en las poblaciones de los polinizadores, incluyendo a las abejas silvestres. El cambio climático afectará muy probablemente a las interacciones entre los polinizadores y sus fuentes de alimentación, es decir, las plantas florecientes, por ejemplo, entre otras cosas.
alterando las fechas y los patrones de floración. La polinización de los cultivos por medio de las abejas silvestres y manejadas resulta esencial para la seguridad alimentaria de nuestra humanidad global. Pero la polinización de las flores silvestres que aseguran las abejas también es fundamental para mantener los ecosistemas de las plantas silvestres y toda la vida que depende de ello. Esta tercera parte se centra en el modo en que los métodos y las explotaciones agrícolas afectan a las abejas y se proponen asimismo recomendaciones basadas en sus estudios científicos para proteger y restaurar las poblaciones de abejas en el ámbito local de la gestión agrícola, las abejas presentan una mayor abundancia y diversidad en los campos gestionados mediante métodos ecológicos. También hay mayor diversidad y abundancia de estos insectos en campos de cultivo diversificados, es decir, en pequeñas parcelas con diferentes tipos de cultivos intercalados o con presencia de vegetación no cultivada con matas arbusticas. Franjas de flores y o lindes cubiertas de melaza o explotaciones de agrosilvicultura, como zonas boscosas. En la mayoría de los casos, las explotaciones ecológicas y diversificadas presentan una mayor abundancia y diversidad de abejas silvestres, mientras que los campos de monocultivo gestionados con métodos intensivos e industriales presentan una mejor abundancia y diversidad. En las regiones templadas y mediterráneas, la agricultura ecológica es la principal generadora de efectos positivos sobre las abejas. En el ámbito de la ordenación territorial rural, la abundancia y diversidad de las abejas es significativamente superior allí donde existen sus hábitats naturales y semiculturales de alta calidad alrededor de los campos. Este factor adquiere mucho peso, especialmente en las regiones mediterráneas. Parece que lo que más afecta a las abejas es la presencia de los hábitats de alta calidad dentro de sus áreas de pecoreo. Esto refuerza la hipótesis de que la pérdida de los hábitats constituye uno de los factores claves del declive global de los polinizadores silvestres. Los campos sometedores a una explotación agrícola intensiva e industrializada carecen de diversidad natural, o sea, de arbustos y de áreas no cultivadas, así como de abundancia y diversidad de abejas, pero estas zonas agrícolas pueden mejorar si existen hábitats de alta calidad en sus inmediaciones. Los efectos negativos de la agricultura intensiva e industrializada sobre las abejas se explican por una combinación de falta de recursos florales silvestres para el pecoreo, más allá de cultivos masivos de plantas florecientes, de escasez de hábitats seminaturales alrededor de las explotaciones y por lo tanto la falta de ubicación para la nidificación y de oportunidades para el pecoreo y de una excesiva dependencia de los plaguicidas y fertilizantes químicos susténticos. A medida que la agricultura se hace más intensiva, las dimensiones de los monocultivos se amplían. La diversidad de las plantas silvestres, tanto dentro como alrededor de los campos de las abejas, quedan. La agricultura ecológica no permite el uso de plaguicidas químicos sintéticos tóxicos para las abejas y sus campos suelen contener mayores áreas de hábitat seminatural. Esto favorece una mayor riqueza y diversidad de abejas silvestres. De esta manera, la polinización suele resultar más exitosa en los campos de la agricultura ecológica debido a la mayor diversidad y abundancia de las abejas y de otros insectos polinizadores. En esta tercera diapositiva podemos observar la preocupante situación actual que están viviendo las abejas. Acá podemos observar la reducción de las colonias que tiene un 45%, acá lo podemos ver acá en el cuadro azul. En el cuadro zapote podemos ver también que tiene como un 35% de las mieles infectadas por los plaguicidas que hemos utilizado. Y podemos ver acá en la gris la polinización, que tiene un 25% también. En esta cuarta diapositiva podemos ver la valoración económica de la pérdida de los polinizadores. La polinización puede ocurrir por acción del viento y por un 80% a los animales, que dentro de ellos se encuentran los pájaros, los murciélagos, los insectos, que son los principalmente. Los pesticidas tienen un efecto muy significativo en las abejas, que afectan la actividad celular normal a lo largo del ciclo de la vida de la abeja, en sus funciones celulares como la síntesis, el transporte, la producción de energía y la acción o la eliminación de hormonas o enzimas. En la quinta diapositiva
Podemos observar aquí las abejas que nos pueden decir que tenemos un 40 o un 50% de las colmenas de abejas domésticas que ya colapsaron en el año 2012, que el 90% de los frutos y las semillas y las nueces ya se disminuyeron sin la polinización de las abejas y que el 71 de 100 especies de cultivos son polinizados por abejas domésticas. Los pesticidas tienen un alto efecto en las abejas, como lo dice aquí la diapositiva número 6, que tienen una alteración en las poblaciones de abejas en su claro daño colateral derivado al uso de los pesticidas y en consecuencia podrían ser indicadores biológicos de su efecto nocivo a nivel ecológico y ambiental. De modo que la interacción de las abejas con el pesticida no solo ocasiona su muerte, sino que cantidades tasa pueden producir efectos sublaterales capaces de deteriorar la salud de la colmena entera. O sea, en general pueden morir todas las abejas que están ahí. En la séptima diapositiva tenemos la metodología que favorece la diversidad y la abundancia de las abejas en la población de los polinizadores en el Arirí. Primero sería como la eliminación progresiva de los usos de los plaguicidas químicos, herbicidas, insecticidas y fungicidas en todo Arirí por medio de la puesta en práctica generalizada de la agricultura ecológica. Otra sería la restauración de los hábitats seminaturales en las explotaciones agrícolas, siguiendo las medidas agroambientales para ofrecer recursos florales y las zonas de nidificación para las abejas. También debemos mejorar el hábitat con las franjas de las flores silvestres. También nos recomiendan fomentar la presencia del polen y néctar de las flores autóctonas, así como las mezclas de las semillas de las leguminosas para ofrecer recursos florales a las abejas. Las investigaciones indican que aumentar la cantidad de hábitats seminaturales en las explotaciones agrícolas es crucial para apoyar la recuperación de las poblaciones de abejas silvestres. Como lo dice también esta novena diapositiva, debemos de tener conciencia y debemos de aprender a concientizar a los consumidores y a los productores respecto al riesgo de utilizar los pesticidas. También la mayor investigación acerca del manejo integral de las cosechas enfocado en el manejo de los pestes. También debemos de racionalizar el uso de los pesticidas a través de rigurosos económicos e incentivos. Debemos realizar certificación para los consumidores en las prácticas para asegurar y recompensar a los productores orgánicos. También a la estimación del impacto ambiental que nosotros estamos causando utilizando estos pesticidas. En esta décima diapositiva tenemos un ejemplo para realizar un microproyecto. Tenemos los recursos necesarios que se deben utilizar. El equipo humano, un ingeniero ambiental, un ingeniero químico, también para un especialista en la parte de las abejas polinizadoras. En los recursos tenemos un equipo, un computador, un GPS, radios, cámaras para utilizarlos. Tenemos que tener también un recurso para viajes y salidas de campo, para los materiales y suministro. Aquí lo podemos observar para poder seguir, podemos ayudar a controlar estos impactos que estamos causando las abejas, realizando también unos microproyectos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero me disculpen por los errores. Traté de realizar este video lo más rápido posible para poderlo subir y que no me quedara como tan pesado. Muchas gracias por todo, compañeros y tutora. Espero les haya gustado y me disculpen de todas maneras. Chao, feliz tarde.